Crush. It's the union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly demands a double team, that's why they mad. They couldn't stop him even when his arm was in a cast. Still got his numbers. Look at the stacks. Still forcing fumbles. Double digit sacks. Vine still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with 2 Happy Meals. Reminiscing of the one and only LT. And even more so like the late great Dick Thomas. Von Miller giving hell to these QBs. Ass Mark Sanchez, ass Aaron Rodgers. Bienvenidos, fanáticos y sufridores de los Denver Broncos, una semana más. Y bueno, digo una semana más porque la semana pasada no estuvimos, ahora explicamos el porqué. Pero antes presento a mis compañeros de batallas. Iván, ¿cómo estás, coach? Hola David, Julio, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Saludos a toda la gente de España y que nos escuchan por el resto del mundo, y también en México. Pues ya aquí listos para platicar un poquito. Perfecto. ¿Y Julio, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de habernos conocido ya en persona todos, de habernos saludado y de haber compartido una victoria en el estadio, sufrida, pero vamos, al final se logró lo que creo que todos íbamos, lo que queríamos que sucediera el domingo pasado. Correcto. Digo, antes de nada, explicar un poco por qué no grabamos la semana pasada. La semana pasada, jueves, Iván, tú ya estabas por Londres. Julio, tú también estabas por ahí intentando en el aeropuerto. A mí me estaba fallando el wifi, también estaba preparando las cosas del viaje. Y al final dijimos, mira, pues para explicar un poco lo mismo, porque el partido de Jets, lo voy a resumir muy rápido el partido, os ponéis el vídeo del partido contra Colts o el partidos anteriores y es lo mismo. Por tanto, podéis hacer el mismo análisis. Se imagina nada más en vez de Russell Wilson a Brett Ripien, pero... Exacto, con lo cual nos lo saltamos. Y digo, antes de empezar, sí que quería enviar un saludo a toda la gente que conocimos en este viaje a Londres, que han sido muchos. La verdad es que yo estoy encantado de haber conocido tantos seguidores de Broncos. No voy a decir nombres porque es que seguro que me voy a dejar a alguien. Vamos a dejar. Entonces, todos los que os conocimos, todos los que nos abrazamos y nos saludamos, daros por saludados y un besito desde aquí a todos, que fue un placer compartir este fin de semana con vosotros. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar que hoy tenemos cositas. Ya estuvimos hablando nosotros de qué pasaría con el trade deadline. Pues al final ha pasado, ha habido movimientos. Entonces, si me permitís, yo voy a hacer como un chorreo de datos para que la gente se sitúe y luego analizamos el si está bien, si está mal, el por qué lo hemos hecho, por qué no lo hemos hecho. Voy con el trade fuerte. Hemos hecho dos movimientos o dos trades, ¿vale? El primero, que es el más grande, que es el que implica a Bradley Chubb, que paso a especificar exactamente cómo ha sido a nivel de términos. Es decir, Miami nos da a nosotros el primer pick del 2023, es decir, el primer pick del draft de este año, que no es el suyo, sino que es el de San Francisco. ¿Vale? Con lo cual habrá que fijarse un poco dónde acaba San Francisco para saber ese pick. Pero bueno, será un pick medio bajo, seguramente. No creo que sea de los últimos, pero tampoco será de los primeros. Tenemos una cuarta ronda del 24, es decir, del siguiente draft, y llega el corredor Chase Edmonds, que ahora analizaremos un poco quién es. A cambio, nosotros le hemos dado a uno de nuestros líderes, que es Bradley Chubb, que ahora explicaremos un poco la situación, y también les damos una quinta, pero del 2025, es decir, de aquí 3 drafts, que ya no nos acordaremos. Será aquello que llegará al 25 y diremos, ¿por qué no tenemos quinta? Pues la gente sabe que será por eso. Entonces, paso a explicar un poco los movimientos, sobre todo de las dos personas implicadas, de los dos jugadores. Bradley Chubb, recuerdo, fue un pick número 5 nuestro del año 2018, un pick muy alto, a un jugador del que se esperaba mucho y que en su año rookie, de hecho, fue espectacular. Su año rookie, tengo aquí, son 12 sacks, nada más y nada menos, aparte de 60 ataques combinados, 21 golpes a quarterback. Es muy bueno el primer año. El segundo año es cuando se rompe, creo que es el pectoral o el hombro o algo así. Creo que es, o fue rodilla, ahora no recuerdo. No, fue rodilla, ¿no? ¿Es rodilla? Sí, el segundo año debe ser la CL, ¿no? Bueno, es igual. Se pierde prácticamente todo el año, con lo cual es un año prácticamente vacío. El siguiente, que sí que juega casi todo, se pierde 2 partidos. Tiene solo 7,5 sacks, es decir, un poco menos de lo esperado.
Y el año pasado también vuelve a jugar poco, solo 7 partidos, también por lesiones. Y este año, la verdad es que este año estaba jugando muy bien. Este año llevaba los 8 partidos, 5,5 sacks, 26 tackles, 8 golpes al quarterback. Estaba bastante bien. Y luego hay el tema salarial. Bradley Chubb estaba en el último año de contrato y, de hecho, ahora que se ha ido a Dolphins, tengo aquí ya el nuevo contrato a Dolphins y automáticamente lo han renovado. Aquí podéis ver. Le han pagado 5 años, 119 millones, que vienen a ser unos 20 al año. No es exactamente 20 cada año, pero son unos 20 al año para que nos hagamos una idea. 63 garantizados. Digo para que nos hagamos una idea de lo que le tendríamos que haber pagado nosotros en caso de que se quedara, ¿vale? Por eso, por ahí una parte. Y luego nos llega Chase Edmonds, que es un corredor, para la gente que no lo conozca, que se hagan una idea de que es un corredor tipo Nyheim Hines, que también ha estado por ahí implicado, o McKissick. Es decir, son jugadores que no son norte-sur, no son apisonadoras, pueden correr norte-sur, tienen habilidad para correr, pero son corredores sobre todo que salen en screens, que salen en checkdowns, que son muy buenos recogiendo pase y rompiendo jugadas, para que nos hagamos un poco una idea del tipo de corredor que nos llega. Chase Edmonds nos llega con un contrato que le quedan vigentes 2 años. A ver, lo tengo aquí. Este año está cobrando 1,1 millones y el año que viene pasaría a cobrar 6 millones. Pero lo podríamos cortar porque no son garantizados. Lo cual, esa es la situación para que la gente se haga un poco un planning de qué es lo que ha pasado en este trade. Y ahora ya sí os paso la palabra de qué os ha parecido, Iván. Pues, bueno, hay que verlo de 2 lados, ¿no? De la moneda. El primero es en cuestiones de negocio, que es la parte que muchas veces se nos olvida. Y yo creo que Patton no tenía la confianza de poder firmar en un precio razonable a Chubb. Yo creo que debería haber andado la oferta por ahí de los $20 millones, más o menos. Ahorita está ligeramente arriba. Y obviamente, al tener esa duda de poder firmarlo o no, no quería arriesgarse a que se convirtiera en agente libre y tener un pick compensatorio solamente de tercera ronda, que hubiera sido hasta el 2024, ¿no? Entonces él decide por tratar de ver qué pesca, ¿no? En un trade, y encuentra a los Dolphins que, por un lado, estaban necesitados de pass rush, ¿no? Creo que es un equipo que le cae bien, una persona como Bradley Chubb. Tenían el dinero para poderle renovar el contrato, lo cual es un ganar-ganar para Miami y para ellos, y obviamente nosotros ganamos automáticamente con esa primera ronda, ¿no? En cuanto a términos de negocio, creo que es una buena decisión, ¿no? Yo no lo hubiera cambiado, ¿no? Porque creo que deportivamente, que es la otra lado de la moneda, creo que este año ha sido el mejor de Chubb en los 4 años y medio que tenía. Definitivamente es un líder, ¿no? En el equipo, pero tampoco estoy llorando porque se fue, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Porque al final del día, durante estos 4 años y medio de 70 y tantos partidos que debió haber jugado, jugó solamente 49 partidos y ahí solo obtuvo 26 capturas, ¿no? Estamos hablando de poquito menos de media captura por partido jugado, ¿no? Que para un nivel de lo que se espera de un top 5 pick, creo que está ligeramente abajo, creo yo, ¿no? No estoy diciendo o no estoy menospreciando a Chubb en ningún momento, no, pero creo que esperábamos un poquito más de él y aunque no da, sobre todo en este año, no daba malos partidos, no es lo mismo que si hubiéramos perdido a Von Miller en su 5º año de contrato, que eso hubiera sido un desastre, ¿no? O sea, creo que es vamos a ver en el futuro, nos dirá si Patton estuvo en lo correcto o no, va a depender del desempeño de Chubb en Miami y va a depender mucho de los suplentes de Chubb en Denver, si realmente pueden con el paquete, ¿no? Correcto. Y yo, Julio, también te quería preguntar si nos hace mucho daño, porque recordemos que en ese grupo de pass rushers tenemos a Gregory, que está lesionado, tenemos a Browning, que también está lesionado,
Y tenemos a Nick Bonito, rookie de este año, tenemos a Jonathan Cooper, y luego hablaré del otro trade que también nos llega otro parrash. Sí. Pero ¿cómo ves a nivel deportivo? Yo creo que a nivel deportivo, yo lo comentaba hace algunas semanas, yo pensé que, bueno, era una posición donde teníamos un excedente quizá en talento. A principio de la temporada dejamos ir en otro trade a Malik Reed a los Pittsburgh Steelers y pensábamos que, bueno, con estos 4 jugadores que mencionas principalmente, incluyendo a Chubb en su momento, íbamos a presionar el quarterback. ¿Qué pasa? Yo no he visto demasiada rotación en los primeros partidos. Se lesiona Gregory y cambia un poco la cosa porque, claro, no es tan fácil encontrar en un solo jugador la productividad que tuvo Gregory mientras estuvo sano jugando con nosotros, y ahí es donde empiezas a ver un poco la profundidad, empiezas a ver la versatilidad de Jonathan Cooper, empiezas a ver qué bonito ya quizá está empezando a entender un poco más cómo atacar a los tackles en la NFL, que es otro nivel de competencia en comparación con el fútbol americano a nivel colegial. Y yo creo que Peyton se siente confiado en que el talento que tenemos hoy en día es suficiente para no descobijar a una unidad defensiva que, como sabemos, ha sido bastante sólida en estos primeros encuentros del año. Yo imagino que también tiene mucho que ver con el tiempo a lo mejor que ven de recuperación de Randy Gregory después del bye. Vamos a ver qué tan cerca está de volver a la actividad, pero yo creo que a corto plazo tenemos a los jugadores para seguir, digamos, manteniéndonos competitivos, sobre todo en la parte de pass rush. Me preocupa más la parte de parar la carrera. Chubb ya tenía mucha más experiencia y tiene mucho más físico para contener en el edge, aunque no siempre era consistente, ¿no? Y Bonito, por ejemplo, es un jugador físicamente más pequeño, que si tú lo pones en una posición donde lo que tiene que hacer es contener y no atacar, un tackle de 310 libras probablemente la va a tener un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que para cerrar el comentario con Chubb, siempre estuvo en una posición muy injusta en Denver, porque cuando se le seleccionó en el pick 5, el primer año muy bien, y nadie recordaba que después de ese pick los Bills seleccionaron a Josh Allen, pero conforme fue avanzando el tiempo, siempre se relacionó a Chubb con la falla de Elway de no haber seleccionado a Josh Allen primero, y luego también siempre se le tachó lo que decía el coach, no es Von Miller, ¿no? Von Miller, para complementar un poco lo que decía el coach, mientras que Chubb tiene media captura por cada partido jugado, Von Miller está en 0,70 y tantos o sea, es un jugador que para presionar al mariscal de campo y capturarlo es más productivo, ¿no? ¿Esto implica que Bradley Chubb es malo? Definitivamente no. Von Miller es un jugador con un talento que es un Hall of Famer seguro, que sabemos lo que nos dio, y las expectativas con Chubb eran muy, muy altas. Pero bueno, yo creo que se agradece lo que ha dado el equipo. El pick lo necesitábamos al no tener picks por el tema del cambio con Seattle para obtener a Russell Wilson. Yo espero que por ahí los 49ers tengan algunos otros tropiezos más. Es un equipo interesante, pero que te da una de cal y una de arena. Perdió con nosotros, por ejemplo, al principio de la temporada, y que ahora queremos que no llegue a playoffs, sinceramente, porque eso nos ayuda a tener una buena selección, y luego no sabemos si después vamos a subir o podemos bajar, etcétera. Sabemos que Peyton no se va a quedar quieto con las selecciones que tiene, queda mucho tiempo de aquí al draft del siguiente año, y tener confianza en que, al menos hasta ahora, en la mayoría de los casos, los picks que ha hecho Peyton han sido bastante buenos, han aportado al equipo tanto con playmakers como con profundidad, como he dicho, en la mayoría de los casos, y bueno, queda pendiente ver qué vamos a hacer con este movimiento. Y nos da flexibilidad además para poder firmar a un Raymond Jones, ¿no? Que es una posición que necesitábamos
que el chavo está jugando muy bien, ¿no? Sí, Y que decir es más que difícil encontrar esa posición de calidad que un pass rusher. hemos invertido bastante ya con DJ Jones, por ejemplo, en la Ujú. línea, pero es fundamental para que funcione los edge rushers como han estado funcionando en Denver, es porque en el interior tenemos jugadores que igualmente crean diferencia y se retroalimenta, ¿no? Hemos visto varias veces a Dre'Mont Jones igual, obtener sacks o presionar al quarterback o tener jugadas decisivas, y esto solo es posible porque a un costado de él igualmente tienes un jugador determinante que va a enfrentar al tackle o que va a enfrentar incluso un doble equipo con el tight end o un chip del corredor, etcétera, y que le va a permitir a la línea interior presionar 1-1, ¿no? Que no les hagan tanto doble equipo. Y viceversa, ¿no? Si en un momento dado trae un doble equipo Dre'Mont Jones o incluso Mike Purcell por su físico o lo que sea, eso te ayuda a que en el exterior las cosas funcionen. El gran reto, creo yo, de esta unidad, llamémosle línea / edge rushers, es parar la carrera. Hemos sido muy inconsistentes, ya hablaremos de la actuación que tuvo en el domingo pasado, y ahora el reto crece porque no tenemos a un jugador que vamos, era bastante competente, creo yo, para parar la carrera, aunque no necesariamente elite en ese aspecto. Sí, además que yo creo que Patton está apostando a tener una rotación alta en estos front seven, ¿no? Uh-huh. Estaba viendo, perdón, los snaps que tuvieron la defensiva, ¿no? Los jugadores de la defensiva en el partido contra Jaguares, y estamos hablando de que Justin Simmons, Patrick Surtain, Josie Jewell y no me acuerdo qué otro, pero no era un linebacker, no era ni siquiera Chop, fueron los únicos con 100% de snaps. Sí, fuera de ellos, lo máximo... Es toda la secundaria, sí. y Josie Jewell jugando. La secundaria titular, digamos, exacto. Exacto. ¿Y qué significa eso? Que obviamente está apostando a tener piernas frescas, ¿no? Siempre en ese front seven, ¿no? Vamos a hablarle en la línea frontal. Y entonces, Dre'Mont Jones, Bradley Chubb tenía el 70% de snaps, entonces está apostando a dar rotación para tener piernas frescas y puede ser que funcione ese tipo de estrategia, ¿no? Siempre y cuando tengas a la gente competente y sana, ¿no? Sí, el último tema que nos quedaría por hablar de este trade, hemos hablado un poco de lo deportivo, hemos hablado un poco de la parte económica de negocios, faltaría un poco el tema que has tocado tú un poco por encima, Iván, que es el del liderazgo. Se nos va un líder, con lo cual este señor de aquí, este número 31, es el que ahora tiene que tomar, ahora sí ya absolutamente los mandos. Él es el líder de este equipo. Para mí debe ser él y no tanto Russell Wilson. Russell Wilson siempre va a ser el nombre, va a ser él, ofensivamente será el líder, será el que tirará del equipo en los últimos drives, lo que queráis. Pero yo creo que dentro del vestuario Justin Simmons se tiene que coger la batuta de decir, aquí soy yo el que mando, aquí yo soy el líder y yo voy a meter caña para que me sigáis. Y de hecho ya vimos alguna cosa en el partido de Londres. Sí que vimos un cabreo que le pitaron un taunting, que yo creo que fue más de la frustración de ver la ofensiva como estaba jugando. Pero bueno, luego sí que se le vio en la banda un poco metiéndole caña a los chavales, ¿no? Iván, ¿ibas a decir? Sí, bueno, acordé con Anita Polar de que lo iba a decir aquí en el programa, ¿no? Y lo voy a decir abiertamente, pero para mí el líder, o sea, mi percepción en el partido de Denver este fin de semana es que el líder de la defensiva es Justin Simmons. O sea, incluso con Chubb ahí, el líder 100% es Simmons. No creo que Chubb, en los partidos que tuve la oportunidad de ver en vivo esta temporada, no me parecía que Chubb tenga el mismo rol de liderazgo que tiene Justin Simmons hoy en la banca, ¿no? Justamente poco antes de la intercepción de Simmons y después de Simmons tomó a toda la defensiva de los Broncos en la banca, la juntó y habló con ellos. O sea, pero era Simmons, el que llevaba la batuta de la defensiva es él. Entonces, para mí, Simmons cambió completamente mi percepción en este partido, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, porque yo era donde dudaba acerca de su rol de liderazgo, y hoy, sin duda alguna, Justin Simmons es el líder indiscutible de esta defensiva. Sí.
Sí, sí. Y si me permitís, acabo con todo el tema de los traspasos, que es un segundo traspaso que se hizo a raíz de la pérdida de Bradley Chubb. David, perdón, pero decir que en el primer, hablar un poco de Chase Edmonds. Edmonds, sí, es verdad. Porque Edmonds es otra pieza que quizá ahí es un movimiento quizá un tanto secundario. A ver, nosotros realmente no hemos tenido un jugador que se distinga en el backfield por ser un poco especialista en atrapar pases y en jugar en tercer down, que no solo es atrapar pases, sino es recoger blitzes, que también es muy importante. Tampoco Russell Wilson se ha distinguido mucho en su carrera en Seattle por lanzarle muchos balones a los running backs. A mí me parece que no estamos conformes con la producción de Gordon. Sabemos que Latavius Murray viene llegando y te da lo que te va a dar un poco, lo hemos visto, es un jugador que entrega buenos resultados, pero no es tampoco, no va a revolucionar el ataque, ¿no? Así que es una pieza más. Yo creo que van a estar rotando los tres corredores, un poco como tenía la idea desde un principio Hackett, porque nos lo ha mostrado cuando estaba Mike Boone y cuando estaba Javonte Williams sano, que de todos modos iba rotando en el backfield. Pero a mí me parece un jugador interesante con unas características que, bueno, no sé si en tercer down, que por ejemplo ahora sorprendimos mucho lanzando la pelota a Dulcich. Quizá las defensas rivales van a empezar a mirar cómo contener eso y digamos, el siguiente movimiento puede ser tratar de encontrar a Edmonds en jugadas que nos den que nos permitan avanzar. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no es un jugador veterano, es un jugador que también ya tuvo oportunidad en Arizona de tener un rol más protagónico y no se acabó de consolidar, también eso hay que decirlo, y que ya vino a jugar un rol secundario en el ataque de Denver, pero no necesariamente nos olvidemos de él. No, es profundidad, ¿no? O sea, al final del día tú tenías tus tres backs, ¿no? Que era Javonte, Gordon y Boone, ¿no? Dos los tienes lesionados, ¿no? Y entonces te traes a Murray, que para mí ha hecho un buen rol de suplente, ¿no? Y estás trayendo ese tercer back que te va a dar profundidad, ¿no? Un jugador de rotación, como bien dices, Julio, para third down, ¿no? Y ¿qué tantos lo ocuparán? No lo sé, pero yo creo que es más profundidad y darle un poquito de estabilidad a la posición, porque en una de esas se te lesiona Murray, se te lesiona Gordon y te quedas con uno, ¿no? Entonces, yo creo que no es malo, ¿no? O sea, es simplemente... Siguiendo, Chase Edmonds, si nos fijamos el año pasado en Cardinals, claro, si tú te vas a los números, ves como que tiene muy poco touchdown, pero viendo los partidos, él sí que llevaba mucho peso, sí que movía muchas yardas, pero en la red zone todos los balones eran a James Conner, porque era de empujar. Entonces, tiene muy pocos touchdowns que digamos, porque no le daban el balón ahí en red zone. Pero es un tipo que es capaz de mover cadenas, es un tipo bastante ágil. Sí. Una vez que le dan un check down o una screen es bastante ágil, se puede mover y sabe ganar yardas después de atrapar el balón. Con lo cual a mí me parece interesante la adquisición. Y decía, el otro hombre que nos llega es Jacob Martin, que la verdad es que yo sí que lo tengo poco visto. Cuento primero un poco el trade y después vamos a analizar un poco a Jacob Martin. El trade es decir, nos dan a Martin y una quinta del 2024 por una cuarta. Es decir, nosotros aceptamos bajar una ronda a cambio del jugador. Es decir, hemos pagado poco, que digamos, es una cuarta que se convierte en quinta. Y Martin es un pass de rotación. Es decir, nunca va a ser no se va a convertir en un Baron Browning del día para la mañana como ha hecho Browning. Pero sí que es un tipo que, bueno, pues que va a dar rotación, que va a dar profundidad, que puede cumplir los snaps que está en el campo. Y nada, quería saber un poco también vuestra opinión. ¿Qué os parece, Julio? ¿Qué te parece la llegada de Martin? Sí, a ver, es complicado leerlo porque físicamente es un jugador que nunca se ha encontrado cómodo ni jugando como defensive end, porque le falta un poco volumen, ¿no? Cuerpo. Y como edge rusher, tampoco es explosivo ni nada parecido. Correcto. En los Texans el año pasado fue titular, eso le permitió llegar a los Jets, que es un equipo que quizá está construyendo
con un poco más de intención a corto o mediano plazo un equipo contendiente. Los Texans sabemos que a día de hoy están pues un poco en el limbo en ese sentido, no parecen hacer muchos movimientos de cara a ser competitivos, así que él pasó de ser titular en los Texans a tener un rol secundario en Nueva York, y la realidad es que semana a semana fue perdiendo tiempo en el terreno de juego, fue perdiendo snaps, de modo que para los Jets se convirtió en un jugador prescindible. Trae un contrato para ser un jugador de rol, yo creo que un poco alto, ¿no? Sobre todo para el año entrante, que son creo que por ahí de 5 millones de salario. Exacto. Así que yo considero que nos va a ayudar a corto plazo, y a menos de que tenga un rendimiento sobresaliente, es un jugador que el próximo año no estará en el roster de los Broncos, porque por 5 millones de dólares probablemente puedas conseguir una mejor opción en el mercado, o puedas destinar ese dinero para otras posiciones que quizás necesites apuntalar. Entonces, vamos a ver cómo funciona a corto plazo. Es un jugador más que se integra a lo que decíamos, esta rotación en el frente de la defensiva, y nada, tampoco esperemos demasiado, especialmente si nuestros titulares, yo creo que en la parte interior de la línea no se lesionan. En el exterior tenemos bastante profundidad, y creo que vamos a privilegiar un poco a los jugadores que ya están en el roster, o a los que tenemos que desarrollar, como Nick Bonito, porque al ser una segunda selección de Peyton, claramente tenemos que darle más juego y hacer que se desarrolle. Exacto. He puesto aquí, para los que nos veis por YouTube, he puesto aquí el contrato actual de Jacob Martin. Este año no llega a 1 millón, ¿no? Pero como tú dices, el año que viene sería 5 millones, aunque también hay que decir que cortarlo solo nos cuesta 1 milloncito. 1 millón. Sí. Con lo cual, si la cosa no funciona... Y recuperas 4, exactamente. Exacto. Sí, yo la verdad, yo estaba viendo aquí algunas estadísticas de Next Gen Stats acerca de las presiones al quarterback. De Martin, de 84 pass rushers que ha tenido este año, 14 ha llegado a presionar al quarterback. Para que sea una idea si eso es bueno o es malo, es el 16.7% de las ocasiones. Baron Browning está en el 18.5%, ¿no? Sí. Entonces, como dice Julio, es un jugador de rotación, ¿no? Otra vez puesto yo a lo mismo, estamos buscando tener piernas frescas, ¿no? En algún momento, para poder presionar un poquito más al quarterback. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Si no funciona, perdemos 1 milloncito, ¿no? Claro, yo creo que sobre todo es ahora, que estamos con Shane Gregory y Browning, a ver si vuelve para después del bye. Pues en ese momento solo con Bonito, que lo que decíamos antes, Nick Bonito ahora mismo está aprendiendo y no para la carrera. Ahora mismo tenemos un agujero por ahí en la carrera. Pero bueno. La otra noticia que quería comentar, y ya pasamos a lo que pasó en el partido, es que Dre'Mont Jones, que tú comentabas antes, ha sido nombrado el jugador de la semana, el jugador defensivo de la semana de la americana. Tiene, de números, fueron 7 tackles, 3 de ellos para pérdida de yardas y un sack. Esos fueron el partido. Pero bueno, la presencia de Dre'Mont Jones durante todo el partido fue muy importante en Red Zone, cuando era la goal line stands allí, era espectacular. Porque hubo una jugada, me acuerdo, que no sé cómo pasa a través de la línea y coge a Etienne detrás, o sea que lo hace perder 3 o 4 yardas. Muy bien Dre'Mont Jones, y vamos a tener que soltarle pasta el año que viene, si nos lo queremos quedar. Sí, bueno, yo creo que es un no-brainer, en mi punto de vista. Es un jugador joven que se está consolidando como un jugador titular, ¿no? Y la verdad es que ya lo ha venido haciendo muy bien en años pasados, en partidos pasados. Muchos a lo mejor pueden estar cuestionando, oye, no somos tan buenos a la carrera, ¿no? Como unidad defensiva, pero muchas de las veces es cuando no está Dre'Mont Jones ahí, ¿no? Jugando en el snap, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Sí, no voy a entrar en tema de lesiones ni movimientos, porque como estamos en semana de bye, pensad que el injury report y todo esto no sale nada, porque
todos ahora mismo están descansando. Entonces, la semana que viene ya vendremos con el Injury Report y a ver cómo está Cushenberry, si Browning se ha recuperado, etcétera, etcétera. Vamos al partido. Vamos al partido de Londres del otro día. Resultado final 21-17, victoria ante Jaguars. Cosas positivas a destacar, pero yo también me quedo con una parte negativa, que seguimos fallando. Y hay algunos ataques que son un espanto auténtico. Ahora daré algunos datos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo quiero que analicemos un poco cómo iniciamos los ataques, sobre todo los ataques. Porque recuerdo que los 2 primeros pases, diría que son los 2 primeros, ahora tiro un poco de memoria. Uno se lo pasa a Sutton a su derecha y casi lo interceptan. Y el siguiente pasa a Sutton a la izquierda y se lo interceptan. Horribles esos 2 primeros pases. Julio, ¿cómo podemos empezar tan mal? Pues no lo sé, porque lo que decíamos en ocasiones anteriores era que quizá nos caíamos después de las primeras jugadas que en teoría venían scriptadas y tal. Correcto. Pero esta vez no ha sido así. No establecimos la carrera. Russell Wilson tuvo un primer cuarto espantoso tomando decisiones y lanzando la pelota. Tampoco lo protegimos. Entonces, todo lo que podía salir mal en el ataque salió mal en el principio del partido, y eso, bueno, lo primero es decir, una vez más, la defensiva, a pesar de que aceptó un touchdown, nos mantuvo en el juego porque estábamos en una posición donde no parecía que podíamos darle vuelta a esa tendencia y tener una ofensiva medianamente eficiente. Correcto. Luego, lo que tú dices, ellos consiguen un touchdown. De hecho, que lo consiguen después de la intercepción, no lo consiguen porque tenían la pelota en nuestro campo. Está muy cerca. El siguiente drive de ellos sí que es bastante bueno, avanza en todo el campo, y en ese momento es cuando llega la intercepción de Justin Simmons, que es en nuestra propia endzone. Esa intercepción yo creo que genera un cambio. Es decir, a partir de ahí empezamos a tener drives buenos ofensivos, intercalados con algunos que siguen siendo espantosos, pero creo que ahí hay un cambio. Iván, ¿qué pasa cuando llega esa intercepción? Yo creo que defensivamente empiezan a mantener el control, empiezan a controlar el partido, ¿no? Tengo idea que poco antes de la intercepción de Simmons es un pass interference sobre Patrick Surtain, ¿no? Que fue muy cuestionable, y que yo ya vi la repetición un par de veces y dije, sí lo llega a abrazar un poco, y tal vez por eso... El problema es que se ven muy claros los brazos detrás. O sea, no lo llega a sujetar, pero los brazos detrás eso lo pitan los árbitros. Pero después la jugada de Simmons es impresionante, ¿no? Y hace que cambie completamente la tónica defensivamente hablando, porque después de eso realmente los Jaguares sí nos avanzaban un poco el balón, pero de repente los deteníamos. Nuevamente la secundaria está jugando muy bien. Y fue justamente ahí cuando yo les comento que en el estadio tengo la oportunidad de ver cómo Simmons jala a todo el cuerpo defensivo, ¿no? A todos los jugadores los pone en la banca y empieza a hablar con ellos. Les dice, a ver, señores, hasta aquí, ¿no? Tenemos que tomar el control. Es algo que yo quiero resaltar mucho de mis observaciones en el estadio, ¿no? Además, obviamente, de estar viendo el partido, yo veía a todos los jugadores de la defensiva juntos, hablando, tratando de descifrar, tratando de mantener el ritmo, pero en la banca estaban juntos. La ofensiva, por el otro lado, antes de esto, estaba cada quien por su lado. Estaban los 5 lineos ofensivos sentados en un lugar, los corredores, Russell Wilson revisando las jugadas, y los receptores del otro lado. Entonces, no hay esa misma unión que hay en la defensiva con la ofensiva. No se nota, ya después, Sutton medio intenta animar a todos y los empieza a integrar un poco, pero hasta ahí no había pasado nada. Y otra observación que yo quiero hacer, que a lo mejor ya le estoy viendo peras al olmo, como se dice acá en México, ¿no? Cushenberry, antes de la lesión, es el primero que llega a la banca a sentarse, como que está agradecido de no estar en la línea, en el campo, O sea, sale corriendo del campo, se sienta y dice, ya, por fin, ya, a descansar, ¿no?
cuando él sale, cambia nuevamente también esa dinámica, que cambia muchísimo, ¿no? Hace ratito estaban hablando de los dos pases de Wilson, no recuerdo si fue el primero y el tercero o el primero y el segundo, que es la intercepción, pero el primero es malo, ¿no? Muy malo, porque no sé si Sutton se frena y esperaba que avanzara un poquito más o lo leyó mal Wilson, pero el segundo es... desde el ángulo donde yo estaba en el estadio, yo dije, no hay forma que lo mande ahí. No lo mandes, yo sabes, no lo mandes, y lo manda y clarísimo. Cambia mucho la dinámica después de la intercepción, pero también la ofensiva como que, por lo menos del lado de la banca, empiezan a decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo diferente. Y empieza con Sutton. Sutton en la banca empieza a jalar más al equipo, a la línea, a sus receptores, etcétera. Algo similar a lo que hace Simmons, pero no con la misma intensidad que lo hizo Simmons en su momento. A ver, voy a poner datos sobre el ataque. Voy a dar datos, ¿vale? Y luego, Julio, tú me analizas un poco más. Es verdad que conseguimos más de 300 yardas totales, que eso está bien, es la cuarta vez que pasa este año, ¿vale? Y sobre todo la eficiencia. Esta vez sí, 3 veces vamos a red zone, 3 touchdowns. Pero por otro lado también digo, tenemos 12 drives en ataque, 12, de los cuales hay 3 series, que son muy buenas, que son las 3 que acaban en touchdown, que son para 253 yardas. Pero es que las otras 9 series, las otras 9, que muchas son 3 y fuera, solo 53 yardas en las otras 9. Y luego otros 2 datos que quiero meter. Por un lado, el tema de los relojes. Mucho tiempo estuvimos jugando en no huddle, con lo cual aceleramos. A partir de ahí, a partir de la intercepción y que quedamos muy, digamos, muy dentro del territorio, salimos con una jugada de shotgun desde nuestro propio end zone y empezamos a hacer cosas que probablemente sacaron de balance la defensiva de Jacksonville a corto plazo para avanzar, que fue jugar sin reunión. Tú veías al equipo rival que los jugadores al momento de hacer sustituciones tenían que ir corriendo y tal. A mí me sorprendió gratamente, y el cambio se dio a partir de la intercepción de Simmons. La decisión luego, está de ir a no huddle. Sí, ¿en qué cuarto se lesiona Cushenberry? ¿En el segundo o en el tercero? En el tercer cuarto, sí. Tercer cuarto. Okay. Porque ahí es donde también continúan con puro shotgun, ¿no? El resto del partido, obviamente por ese intercambio centro-coreback, pero también cambia un poquito la dinámica, ¿eh? Sí, y dejadme daros el último dato y luego pasamos a analizar. El otro dato que me ha sorprendido, que tampoco me di tanta cuenta durante el partido, es que tanto Montrell Washington como Kendall Hinton prácticamente no juegan nada en ataque. Y los que juegan muy poco, estoy hablando de 10-15% de los snaps, son Sobert, Tomlinson y Beck. Juegan muy poco. Por contra, tanto Dulcich está casi todo el partido en el campo, y Judy y KJ Hamler también están casi todo el partido en el campo. Sutton, por supuesto. Entonces, hay un cambio de jugadores y un cambio de no-huddle. Y a partir de aquí ya sí que os abro micrófono y van. Sí, eso es, bueno, lo que está haciendo Dulcich creo que va a ser un cuate que parece ser que va a ser un home run de Pato, ¿no? Como pick. Por lo menos lo que hemos visto en 2 partidos ha notado una diferencia importante. Tú mencionabas algo acerca del desempeño, ¿no? Jugadas en primer y 10, en first down de los Broncos con más de 3 yardas de avance, ¿no? Por pase tuvimos 6, por carrera tuvimos 4, y que no tuvimos ese avance de 3 yardas o menos o más, fueron 6 por pase y 4 por carrera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que de alguna forma también el plan de juego y la ejecución, porque creo que se ejecutó diferente tanto del quarterback como de la protección, como los receptores. Hubo un avance hacia adelante en el cual no fue espectacular, ¿no? Pero ya no estábamos en una posición de empezar en segunda y 10, o en tercera y 9, ¿no? Sí. Ya por lo menos estuvimos avanzando un poquito más en esas primeras oportunidades, pero tener un arma como Dulcich ahí
pues no tienes necesidad de meter a los otros tight ends, ¿no? De alguna forma, o sea, y creo que ahora Hackett y Wilson también se están dando cuenta de qué arma es KJ Hamler, ¿no? Y que lo están tratando de explotar un poco más, ¿no? Por lo menos lo intentó buscar 2 veces profundo Wilson, uno que sí tuvo un completion, y el otro que en una trayectoria cruzada, que yo pensé que el pase en realidad iba para Dulcich, pero en realidad iba para Hamler, y que ahí como que se quedaron, les quedó a 3 yardas a los dos, ¿no? Sí, pero era una jugada rota esa. Sí. Era una jugada rota, exacto, pero aún así saben que tienen ahí armas y por eso es que ya están más en el campo, ¿no? Yo creo que antes han sucedido tuvo por varias ahí también cosas. un jet sweep Hamler también. Hamler, porque al final sí. eso es lo que te da él, o sea, él te da velocidad. A mí un jet sweep con Judy a veces me parece que es un poco una pérdida de tiempo. Judy es un jugador más de saber encontrar espacios, pero tampoco es demasiado elusivo ni tiene velocidad punta que tiene Hamler para hacerte una jugada. Sí, pero vamos. Que el touchdown de Judy es casi un es un jet sweep. Es casi, porque pero hacia adelante. Pero vamos. Pero esa jugada, cuando tú estableces esa jugada, y lo decíamos el año pasado, lo dijimos ad nauseam, lo que quieres es que la defensiva se expanda, ¿no? Exacto. Que si están muy apiñados en el centro, que tú los forces a mover jugadores hacia afuera. Y en una de esas también a entregarte un poco de claves de cuál es la cobertura que tienes que enfrentar. Ya sea que y en función de eso puedes decidir cambiar a una corrida, puedes decidir seguir con tu jugada normal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la realidad es que también nunca hicimos realmente jet sweeps, nada más hacíamos fintas de jet sweeps el año pasado. Pero bueno, el punto aquí es, Hamler es un tipo explosivo, es un tipo que ya lo habíamos visto de manera limitada por las lesiones y en pretemporada, etcétera. Siempre te va a dar una jugada o te va a dar la posibilidad de hacer una jugada grande y esta vez nos la dio al final. Entonces lo tienes que tener en el campo, porque de lo contrario también revelas mucho de lo que va a pasar. Si no lo usas y lo usas 10 veces. Claro, y eso sumado a que después de la intercepción de Wilson, ¿no? Tengo idea de que Wilson también cambió su mindset o su chip, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? No me puedo casar con una persona, estoy telegrafiando demasiado el pase, y empieza a leer sus progresiones mucho más. En esa serie ofensiva donde estábamos acorralados, creo que en la yarda 2 que encuentra Dulcich y que avanzamos para 15, 20 yardas, ¿no? No era su primera opción, pero ahora sí estaba perfectamente abierto ahí, lo encuentra y sin ningún problema ganamos yardaje, cosa que antes o en partidos anteriores no llegaba a sus progresiones, a esa progresión, y entonces se quedaba fijo en una, ¿no? Entonces, creo que esperemos que esto que vimos contra Jaguares, que no fue perfecto, pero a la ofensiva vimos cosas nuevas, o por lo menos que se ejecutaron ahora bien, ¿no? Sí, yo sobre todo me quedo con eso, de que dejamos de meter tantas formaciones pesadas, con tantísimo tight end, y nos abrimos más. Yo creo que a Russell Wilson le fue mejor. Al abrir más también quitas gente del front seven, quitas gente de la caja, y como yo tuve la sensación de que Wilson tiene más tiempo. De hecho, no sé si incluso con la entrada de Glasgow todavía tiene más tiempo también. Sí, pero en general yo pienso que son varios factores. Uno es ese, que va a shotgun y va a no huddle, con lo cual limitas también la posibilidad de hacer cambios a la defensiva, ¿no? O sea, a ver, los pueden hacer, pero es más complicado y se requiere un equipo mucho más trabajado para poder hacer sustituciones entre jugada y jugada, que a mí me parece que los Jaguars no estaban listos y no lo estuvieron para ajustar después. La segunda es, empiezas de shotgun y eso como decía el coach, veías a Russell Wilson, es que era muy gráfico, o sea, la cabeza hacia un lado, la cabeza hacia otro lado, 2, 3, 4 veces, hasta que encontraba algo y lanzaba la pelota.
quizá tiene que ver igual con la estatura de Wilson. Si tú lo pones bajo centro, también tiene que librar pues todo lo que está pasando en la trinchera, en la línea, y desde shotgun tienes al menos en un principio, incluso quedándote en el pocket, algo más de visibilidad. A ver, eso nunca ha sido un impedimento para Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson toda su carrera la ha hecho en moverse cuando tiene que moverse, a veces tomar sacks innecesarios, pero muchas veces extender jugadas o encontrar segundas oportunidades cuando tus receptores te ayudan con las rutas. A mí, o sea, vale la pena hablar de esto porque al final, necesitamos un cambio en la ofensiva. Era claro que lo que estábamos haciendo durante muchas semanas no estaba funcionando y esto nos funcionó para mover la pelota. Como dice David, 3 drives de más de 80 yardas en promedio de mover la pelota. Nos sirvió también, porque estos drives lo que hacen no es nada más mover la pelota, es que cuando tú llegas a la zona roja, probablemente la defensiva también está cansada. Y entonces los puedes machacar con Melvin Gordon, los puedes machacar con Latavius Murray y cerrar un drive con un touchdown, que es lo que le ha faltado a este equipo, ¿no? Ya dejemos de hacer millonario a McManus pateando goles de campo de 30 yardas. Nada contra McManus, pero vamos, hay que anotar de 7. Así que es un recurso, nos puede servir, o sea, nos sirvió en este momento, creo que nos va a ayudar a construir hacia futuro, y yo creo que también debe de ser esto una señal de que hay que darle más las riendas a Russell Wilson, en el sentido, lo que siempre he dicho, de llegar a la línea de scrimmage y ajustar y hacer cosas, porque es claro que estuvimos en mejor posición para tener jugadas exitosas, haciéndolo de esta manera, que yendo a huddle, que llamando jugadas, que como tú dices, David, metiendo formaciones con 2 tight ends, que, en fin, muy predecibles. Nuestro clásico 2nd y 9 y vamos a hacer una corrida de shotgun que nos va a dar 2 yardas, etcétera, ¿no? Fue refrescante. Que así fue el primer cuarto. O sea, el primer cuarto es horrible, ¿no? O sea, más fuera de la intercepción, ¿no? O sea, también tenemos un castigo de holding por ahí. O sea, tuvimos 3 series ofensivas en el primer cuarto y no logramos un 1st y 10, ¿no? Nuestro 1st y 10 lo logramos hasta la mitad del segundo cuarto, ¿no? Que es en ese drive de anotación, ¿no? Y que nuevamente, o sea, no me malentienda a la gente que nos oye, ¿no? O sea, no creo que sea perfecto ahorita nuestra ofensiva, pero estamos viendo mucho progreso, y que si logramos ayudarle a la defensiva y mantenernos un poquito más en el terreno, con series ligeramente más largas, o sea, eliminar esas de 3 y fuera, que fueron las primeras 4. Un cuarto, ¿no? completo a la defensiva en el campo. Exactamente, entonces eso nos ayuda. O sea, en la segunda mitad mejora ligeramente eso, pero aún así tenemos 5 series ofensivas, y de las cuales 3 fueron prácticamente 3 y fuera, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que vamos en buen camino. Las claves siguen siendo las mismas, ¿no? Ejecución, que la línea no haga bien las cosas, pero también hay cosas que no me gustaron en el partido, ¿no? O sea, no me gustaron la cantidad de castigos, ¿no? Otra vez, ¿no? Rebasamos, creo que son 2. Tuvimos 12 castigos para 81 yardas, ¿no? ¿No? Vas a hacer un castigo de retraso de juego en un kickoff. En un kickoff. Y obviamente la cantidad de yardas que nos corrieron fueron 191 yardas de carrera, es impresionante, ¿no? O sea... Sí, yo de las penalizaciones puedo entender, por ejemplo, cuando entra Glasgow, que Reisner le da una señal, Glasgow no saca cuando toca, y el propio Reisner salta y hace un false start. Yo eso lo puedo entender. Pero lo que decís, lo del kickoff, es decir, no sé cuánta gente llega a ver en esa banda, hay como 12, 15, 20 entrenadores. Sí. Alguien tiene que estar encargado. Y eso es cosa de Hackett, de pegar 4 gritos, de decir, a ver, cojones, o me haces esto bien, perdón por la palabra, o estás fuera. Pero ahí es cuestión de meter un poco caña de... Alguien tiene que encargarse de eso. No puede ser que un kickoff
estemos todos ahí mirando a ver la pantalla del estadio. Sí, sí, a ver qué van a poner, dónde van a poner el casco. Exacto. Y lo Con mismo el que casco y la sucedió bolita. contra, ¿Dónde lo está mismo la que bolita? sucedió contra Jets y lo mismo que sucedió en el pasado, la mayor cantidad de castigos y yardas por castigos son de la defensiva, ¿eh? Sí, Sí. Pero sí, y la defensiva tiene ese estilo, no va a cambiar y le van a, y lo que decía, mientras empieza a haber tendencias, te van a empezar a pitar más lo mismo. El taunting, por ejemplo, eso sí fue un castigo absurdo y tal. A mí no me preocupa tanto que hagas un holding defensivo, porque usualmente son jugadores que en el criterio y en el momento en el que están jugando tienen que utilizar ese recurso, a veces lo marcan o a veces no. Pero cuando son cuestiones de concentración, cuestiones de coaching, cuestiones de que tú fallas en algo que en teoría tiene que ser una rutina, pues está muy mal. Eso, yo creo que tenemos una semana y media para seguir mejorando. Yo, regresando al tema de la ofensiva, para cerrarlo, porque no tengo otra observación más, yo creo que lo que nos faltó, por ejemplo, para ganar o para competir hasta el final en Las Vegas, fue creatividad a la ofensiva, ¿no? Y como ese juego, los otros dos ya fueron somníferos, el de los Colts y el de los Jets. Yo creo que hay que trabajar mucho más en encontrar variantes, porque tú no le vas a poder competir a Kansas City ni en casa ni fuera si volvemos al play calling predecible y si ponemos a Russell Wilson en situaciones donde va a ser más complicado que sea eficiente, ¿no? Yo espero que esto un poco haga saltar allí algún instinto de la gente a la ofensiva de Denver y diga, pues hay que trabajar más, hay que pensar en cosas nuevas. También creo que hay que involucrar más a Judy, que sabemos que te da cosas que no te da ningún otro wide receiver en Denver en cuanto a correr rutas, ¿no? No tiene las manos de Sutton, no tiene el cuerpo de Sutton, pero creo que cada vez más lo están involucrando más, ¿eh? Sí. Creo que ya cada vez también esa es la llave. Wilson confía más en él. Él es el jugador que te puede correr rutas diferentes, rutas cruzadas, y que la sabe correr muy bien y ajustar y tal para encontrar espacios. Sutton no necesita de eso. Sutton te va a hacer jugadas mucho más de pelear con el back defensivo en la banda, porque le gusta y porque puede hacerlo, porque es un tipo enorme, es un tipo que tiene además muy buen salto, muy buenas manos, etcétera, y si tú necesitas lanzar una pelota difícil, se la vas a lanzar a él. Pero no puedes vivir toda tu vida en lanzando pelotas 50-50, que fue lo que hicimos en el primer cuarto, porque también los corners en la NFL tienen un nivel que sabemos que es un nivel muy alto y le pueden competir a un tipo que le saca 25 centímetros y 20 kilos y ser competitivos, de modo que yo espero que se abra un poco más la ofensiva. El ataque terrestre, desafortunadamente, creo que no vamos a encontrar un punto para ser explosivo. Porque perdimos a nuestra principal basada en ese lado con la lesión de Javonte Williams, pero quizá entre los tres puedan hacerlo medianamente competitivo, y Russell Wilson también, Russell Wilson decía que tuvo un par de scrambles ahí, con mucha valentía, con mucho arrojo, donde lo necesitábamos, donde sabía leer como, oye, esto no es correr por diseño, pero aquí se abre la circunstancia y me va a dar un 1º y 10 y a lo mejor me van a pegar incluso si me barro, pero tengo que hacerlo, ¿no? Así que nada, yo espero que esta semana nos ayude para encontrar pues una chispa de creatividad y utilizar más las armas que tenemos. Yo el último apunte de ataque, que sí que yo le metí caña el otro día a Calvin Anderson por su horrible partido que acabó jugando Fleming. El otro día me juega mal. La verdad, tiene a Josh Allen todo el rato delante. Hace un partido bastante correcto, no permite ningún sack desde su lado. Y ahora no recuerdo el número, pero creo que pocas presiones también permitió. Con lo cual, partido bastante correcto de Calvin Anderson. Y lo segundo, la lesión de Cushenberry y la entrada de Glasgow, me gustó Glasgow. Y yo nunca deseo lesiones a los jugadores, pero me gustaría ver un partido más de Glasgow ahí en el center, a ver qué tal. Es decir, si Cushenberry no está recuperado, no hay problema para mí.
Que lo hasta dejen donde y- entiendo, lo de Cushenberry es de más de 3 semanas, ¿eh? O sea, no creo que regrese pronto. No, por eso. Vamos Me a ver. parece bien ahí Glasgow. A ver qué tal. Vamos a ver. Pasando al lado defensivo y rapidito porque nos quedan 5 Sí, y minutos. perdón, sí, decir, Dime. complementando esto, los sacks que tomamos, porque realmente fue así, con excepción de uno que sí fue una jugada desarrollada y tal, es que eran malas lecturas o malas asignaciones en la línea. Entonces, el tener un jugador veterano como Glasgow, junto con Reisner, mirando lo que está pasando, probablemente nos va a poner en una mejor posición de inicio. Sí. Y digo, la defensa, para ir rápido, la defensa vuelve a estar muy bien, Justin Simmons muy bien, Patrick Surtain le completan, solo le lanzan una vez, se lo completan, eso sí, pero muy buen partido otra vez de Surtain, apoyando a otros jugadores. Kayvon Williams de cada vez me gusta más, la intercepción también muy bien, es decir, está jugando a muy buen nivel. Nick Bonito, lo que hemos comentado, está mejorando, llegó bastante al quarterback, pero a nivel de proteger la carrera, a nivel de hacer el contain en su lado, ahora mismo por volumen no es un jugador habituado, tiene que mejorar la técnica para quitarse al tackle de encima, pero bueno, hay que darle tiempo. Y en definitiva, para mí la defensa muy bien, y el tema de que nos corren, al final es una elección, o es la elección que toma Evero, es decir, yo acepto carreras, yo acepto un poco carreras y no acepto el pase largo. Y luego en Red Zone, ahí no pasa. Es un poco la elección. Hay una cuestión, porque el juego pasado contra los Jets, no lo perdimos por esa jugada, pero la única jugada relevante realmente del ataque de los Jets es una carrera larga. Josie Jewell. Antes de eso estaba nuestra máquina tacleadora, Alex Singleton. Un desastre para cubrir pase. Horrible. Entonces, esto es, elige cuál es la ventaja que le vas a dar al rival. Y para Evero es claro que si Josh Jewell está ahí, tiene quizá un poco más de balance, pero no siempre está donde tiene que estar en el segundo nivel, ¿no? A Denver, lo mismo que lo vimos en el día de Las Vegas, el counter, ¿no? O sea, jugadas que van hacia un sitio, regresan hacia otro sitio, pero tienen una constante, empiezan en horizontal. En el caso de los Jaguars, horizontal, encontraba un hueco, Etienne rapidísimo hacia afuera y pasaba el problema es que pasan muchas veces esas carreras el segundo nivel, los linebackers. Ahí es donde yo creo que se han encontrado con algo los rivales de nuestra defensiva. Después ya tienes que ir, Kareem Jackson no tuvo un tan buen juego este domingo, no nada más aceptando el touchdown, sino también a veces llegando tarde algunos tacleos, que esa es un poco su especialidad, él estar detrás del middle linebacker por si algo falla, él llegar ahí a sellar. Así que, a mí me parece que en el gran esquema de las cosas prefiero que nos sigan corriendo la pelota porque es más fácil ajustar eso y es más frustrante, creo yo, para el equipo rival que no puedas pasar el balón consistentemente, ¿no? Y eso quizá te lo va a dar un poco más la presencia de Jewell en el equipo titular. Correcto. Iván, ¿algún apunte defensivo? No, creo que lo más relevante ya lo comentaron, ¿no? Al final del día, creo que la defensiva en donde se llega a doblar no se quiebra, ¿no? Sí. Lo cual es bueno. Sí creo que a estos Jaguares, al dejarles que anotaran 17 fue mucho, ¿no? Creo que con 10 hubiera estado bien. La defensiva de los Jaguares no es mala. No. Ese corredor Etienne es muy bueno, ¿no? Muy bueno, me gustó mucho. De Jaguares. Y creo que la prueba de fuego contra la carrera va a ser el siguiente partido. Que viene Henry. Y ojo, o sea, yo creo que muchos fans han estado mencionando en redes sociales que con el cambio de Chop ya tiramos la temporada a la basura. No. Yo creo que no. Yo creo que mucho va a depender de ese partido contra Titanes, de qué es lo que se llegue a hacer, y si podemos controlar a Henry con la secundaria, y con la secundaria que tenemos, creo que tenemos oportunidad, ¿no? Si controlamos a Henry, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, señores, pues mira, clavamos la hora exacta. ¿Algún último apunte?
No, que fue un placer conocerlos en persona. Sí, ¿No? Igualmente. La verdad es que el evento de los Broncos tuvieron un evento jueves, viernes y sábado en un bar en Londres. Creo que los 3 días estuvo lleno, ¿no? El lugar. lleno con gente esperando media hora, 40, 50 minutos para Muy poder buena entrar. respuesta, sí. Sí, Fue un evento sensacional, ¿no? Yo Donde el decía ambiente... que la gente, perdón, que la televisión de Denver hizo un reportajillo ahí, obviamente un poco, como decimos acá, de coña para los Jaguars, porque decían, quisimos ir a cenar al bar donde estaban los Broncos, pero estaba lleno. Y se fueron a cenar al bar de los Jaguars, que estaba vacío, ¿no? Es que la verdad es que sí, la gente en todos lados, desde que llegabas a Londres y traías algo de los Broncos, todo el mundo te saludaba y tal. Incluso gente que no le gusta el fútbol americano sabe, estos vienen al juego y tal, y pues claro, anaranjados todos. Era muy fácil, pero un gran ambiente. Es un juego diferente porque no es un juego donde hay localía, realmente no la hay. Es una atmósfera diferente a la de un juego, ya sea donde eres visitante o donde eres local, pero siempre es una bonita experiencia ver los partidos en vivo, ver a tu equipo ganar. Donde estábamos nosotros, que estábamos en la banca de Denver, ver estos detalles de qué pasa cuando una unidad no está en el campo, que a veces la televisión no te los muestra a todos. Así que es una experiencia muy recomendable. Yo a todos los fans de los Broncos siempre les digo, a ver, no es fácil, pero vale la pena planearlo, vale la pena ahorrar, vale la pena, incluso aunque no ganen el partido, vale la pena ir a ver esas experiencias en vivo. Así que muy, muy recomendable. Y encima de eso conoces a gente fantástica que igual comparten tu mismo interés, tu misma afición y un placer que todo se haya dado también el fin de semana. Sí, la verdad muy contento. Pues bueno, un placer como siempre, una semana más, nos despedimos, así que ¡Go Broncos! Go Broncos. Orange Crush. It's the Union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The